cada vez que escuchas la palabra Trinidad, cada vez que recitas un credo en una iglesia, cada vez que ves una imagen de María sosteniendo al niño Jesús, cada vez que alguien menciona la naturaleza divina y humana de Cristo, estás encontrándote con el resultado de debates que ocurrieron hace más de 1500 años, en salas donde obispos discutían, a veces durante semanas o meses, sobre preguntas que podrían parecerte abstractas, pero que entonces significaban la diferencia entre la ortodoxia y la herejía, entre la salvación y la condenación eterna, entre la aceptación en la comunidad cristiana y el exilio a las tinieblas exteriores del error. La fe cristiana que conoces no llegó completa y terminada desde los evangelios, ni descendió del cielo como un paquete sellado de verdades inmutables. Fue construida, debatida, definida, impuesta, a lo largo de siglos de concilios ecuménicos, donde hombres falibles, con ambiciones políticas y limitaciones intelectuales muy humanas, intentaron dar respuestas definitivas a preguntas que quizás no tienen respuestas definitivas. Piensa en esto un momento. Las palabras que millones de personas recitan cada domingo en iglesias de todo el mundo fueron votadas. Hubo un momento en la historia donde obispos reunidos en una sala decidieron que ciertas fórmulas eran correctas y otras incorrectas, que ciertas maneras de hablar sobre Dios eran ortodoxas y otras heréticas. Hubo perdedores en esas votaciones, personas que quedaron fuera de la comunión oficial porque usaban palabras diferentes, que fueron exiliadas, perseguidas, cuyas comunidades sobrevivieron durante siglos en los márgenes de la cristiandad o desaparecieron completamente. La historia de los concilios es también la historia de quienes los perdieron, de las voces silenciadas, de los caminos no tomados. Si este tipo de historias te interesa, si quieres entender no solo qué creen los cristianos, sino cómo llegaron a creerlo, quién decidió qué era, verdad y con qué autoridad, te invito a quedarte. Y si algo de lo que escuches hoy te sorprende, te intriga o te hace ver la historia religiosa de manera diferente, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Siempre es valioso escuchar diferentes perspectivas sobre estos temas que siguen importando. Ya sabes, suscribirte y activar la campanita es la manera más sencilla de que sigamos encontrándonos en estos viajes por el pasado. Ahora, las preguntas que nos acompañarán a lo largo de este recorrido. ¿Cómo era posible que existieran tantas versiones diferentes del cristianismo antes de que los concilios definieran la ortodoxia? ¿Por qué emperadores romanos, que a veces ni siquiera eran cristianos bautizados, se involucraron tan profundamente en definir la doctrina cristiana? ¿Qué hacía que una formulación teológica fuera considerada ortodoxa, mientras otra casi idéntica era condenada como herejía? ¿Por qué debates sobre palabras griegas que la mayoría de los creyentes no podía entender provocaban cismas que duraron siglos? ¿Y cómo debemos entender hoy esos credos que recitamos sin pensar, sabiendo que fueron el resultado de negociaciones, presiones políticas y a veces simple mayoría de votos? Cierra los ojos un momento. Siente el calor del verano mediterráneo, el olor a incienso que impregna las salas de reunión, el murmullo de cientos de voces discutiendo en griego sobre misterios que el lenguaje apenas puede contener. Es el año 325. Acabas de llegar a la ciudad de Nicea después de semanas de viaje, desde alguna provincia lejana del imperio. Llevas túnicas polvorientas del camino y quizás cicatrices de persecuciones que terminaron hace apenas una década. A tu alrededor, obispos de todo el mundo cristiano se preparan para una asamblea sin precedentes, convocada por el hombre más poderoso de la tierra para resolver disputas que amenazan con desgarrar a la Iglesia. No sabes que lo que se decida aquí determinará lo que millones de personas creerán durante los próximos 1700 años. Solo sabes que la fe está en juego y que tú tienes voto. Imagina que pudieras viajar al año 150 de nuestra era y visitar comunidades cristianas en diferentes ciudades del Mediterráneo. Lo que encontrarías te desconcertaría profundamente si esperaras una fe uniforme, un conjunto de creencias claramente definidas, compartidas por todos los seguidores de Jesús de Nazaret. En Alejandría, esa metrópoli egipcia, donde la cultura griega y la sabiduría oriental se mezclaban en combinaciones extraordinarias, los cristianos hablan de Cristo como el Logos eterno de Dios, usando categorías filosóficas platónicas que habrían sido completamente incomprensibles para los pescadores de Galilea, que fueron los primeros discípulos. En Roma, las comunidades enfatizan la autoridad de los obispos como sucesores de los apóstoles.
especialmente del apóstol Pedro, que según la tradición, murió allí, y organizan su vida religiosa alrededor de rituales cada vez más elaborados. En Siria, grupos que se llaman a sí mismos gnósticos enseñan que el mundo material fue creado por un dios inferior, un demiurgo ignorante o malicioso, y que la salvación consiste en escapar de la prisión de la carne mediante el conocimiento secreto que solo los iniciados poseen. No existe un cristianismo único, sino múltiples cristianismos, cada uno convencido de poseer la interpretación correcta de lo que Jesús enseñó y significó. Hay cristianos que creen que la ley de Moisés sigue vigente y que los gentiles que quieran unirse a la fe deben circuncidarse y observar las prescripciones dietéticas judías. Hay otros que consideran que el Antiguo Testamento es obra de un Dios diferente del Padre que Jesús reveló, un Dios de justicia y venganza incompatible con el Dios de amor del Evangelio. Hay quienes creen que Cristo fue un hombre ordinario adoptado por Dios en el momento del bautismo y quienes creen que fue un espíritu divino que solo parecía tener cuerpo humano. Hay comunidades que veneran evangelios que no aparecerán en ninguna Biblia posterior: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, textos que presentan a Jesús de maneras radicalmente diferentes a los 4 evangelios que eventualmente serían canonizados. Esta diversidad no era accidental, ni era simplemente el resultado de ignorancia o confusión. Era la consecuencia natural de una religión que se había expandido rápidamente por un mundo culturalmente diverso, sin una autoridad central que definiera la doctrina, sin textos sagrados universalmente acordados, sin estructuras institucionales que impusieran uniformidad. Los cristianos del siglo II no tenían acceso a una Biblia cristiana completa porque esa Biblia todavía no existía como tal. Diferentes comunidades usaban diferentes colecciones de textos, considerando sagrados algunos que otros ignoraban o rechazaban. No había un papa cuya palabra fuera ley para todos los creyentes, ni concilios ecuménicos que definieran la ortodoxia, ni credos obligatorios que todos debieran profesar. Lo que unía a estas comunidades diversas era menos un cuerpo de doctrinas compartidas que una experiencia común. La experiencia de pertenecer a un movimiento contracultural que adoraba a un dios diferente de los dioses oficiales del imperio, que vivía según valores que el mundo romano consideraba extraños o subversivos, que enfrentaba periódicamente persecuciones que reforzaban la identidad de grupo. Los cristianos compartían rituales básicos como el bautismo y la Eucaristía, aunque interpretaran su significado de maneras diversas. Compartían una reverencia por la figura de Jesús, aunque discreparan sobre su naturaleza exacta. Compartían la esperanza de una vida después de la muerte, aunque las descripciones de esa vida variaran enormemente. Los obispos de las comunidades más, entonces grandes, comenzaron gradualmente a ejercer influencia sobre regiones más amplias, a definir qué textos y qué enseñanzas eran aceptables, a excluir de sus comunidades a quienes profesaban doctrinas que consideraban peligrosas. Pero este proceso de consolidación fue lento, disputado, nunca completo antes de que el poder imperial interviniera. El cristianismo que existía antes de Constantino era un mosaico de voces, algunas de las cuales serían eventualmente silenciadas mientras otras se convertirían en la ortodoxia oficial. Si visitas hoy museos que conservan papiros de los primeros siglos cristianos, como el Museo Copto del Cairo o el Museo Chester Beatty de Dublín, encontrarás fragmentos de estos cristianismos olvidados, textos que los ortodoxos posteriores llamarían apócrifos o heréticos, pero que para las comunidades que los usaban eran tan sagrados como cualquier evangelio canónico. Son ventanas a un mundo donde la fe todavía no había sido definida, donde las preguntas todavía estaban abiertas, donde ser cristiano no significaba necesariamente creer lo mismo que otros cristianos. El año 313 cambió todo para los cristianos del Imperio Romano. El Edicto de Milán, proclamado conjuntamente por los emperadores Constantino y Licinio, puso fin oficial a las persecuciones que habían marcado los 3 siglos anteriores, con sangre de mártires. De pronto, ser cristiano dejó de ser peligroso para convertirse en potencialmente ventajoso. Los templos que habían sido destruidos podían reconstruirse con fondos imperiales. Los bienes confiscados debían devolverse. Los cristianos podían ocupar cargos públicos, ingresar al ejército sin conflictos de conciencia, participar en la vida cívica del imperio sin temor a delación. Pero esta nueva libertad
tan anhelada durante generaciones de persecución intermitente, trajo consigo un problema que la represión había mantenido oculto: las divisiones internas. Mientras los cristianos eran una minoría acosada que luchaba por sobrevivir, sus diferencias doctrinales importaban menos que su necesidad común de resistir a un estado hostil. La persecución compartida creaba solidaridad que trascendía las disputas teológicas. Ahora que el emperador los protegía, ahora que la fe cristiana comenzaba su camino hacia convertirse en religión del Estado, esas diferencias amenazaban con desgarrar la unidad que Constantino consideraba esencial para gobernar su imperio. El emperador descubrió rápidamente que había heredado una religión en guerra consigo misma. En el norte de África, el movimiento donatista sostenía que los obispos que habían cedido bajo la presión de las persecuciones, entregando textos sagrados a las autoridades para su destrucción, habían perdido irrevocablemente su autoridad espiritual. Los sacramentos administrados por estos traidores, eran inválidos. Comunidades enteras se separaban de obispos que consideraban contaminados, creando iglesias paralelas que reclamaban para sí la pureza de la fe original. En Oriente, un sacerdote de Alejandría, llamado Arrio, predicaba que Cristo, aunque divino en algún sentido, no era coeterno con el Padre. Hubo un tiempo en que no era, decía, lo que para sus oponentes era herejía, que vaciaba la salvación de significado. Constantino intentó primero resolver estas disputas mediante correspondencia epistolar, escribiendo a las partes enfrentadas, instándolas a reconciliarse por el bien de la paz religiosa y civil. Su tono revela que no comprendía realmente la profundidad de las controversias teológicas. Las consideraba cuestiones menores, disputas de palabras que hombres razonables debían poder resolver si dejaban de lado su obstinación. Pero las cartas fracasaron. Los obispos no estaban peleando por trivialidades, sino por lo que cada uno consideraba la esencia misma de la fe. No podían simplemente acordar no estar de acuerdo cuando lo que estaba en juego era, desde su perspectiva, la diferencia entre la salvación y la condenación. Fue entonces cuando Constantino tomó una decisión sin precedentes: convocar a todos los obispos del mundo cristiano a un concilio general, donde las disputas se resolverían de una vez por todas con autoridad vinculante para toda la Iglesia. El Estado pagaría los gastos de transporte y alojamiento. El emperador presidiría las sesiones inaugurales. Las conclusiones serían respaldadas por el poder imperial, convirtiendo la herejía teológica en crimen civil punible por el Estado. Era una innovación revolucionaria cuyas implicaciones tardarían siglos en desplegarse completamente. Por primera vez, el poder político se involucraba directamente en la definición de la ortodoxia religiosa. Por primera vez, un emperador, que en el momento de convocar Nicea ni siquiera había sido bautizado y que seguía siendo técnicamente un catecúmeno, se arrogaba el derecho de arbitrar disputas sobre la naturaleza de Dios. Los obispos que aceptaron la convocatoria, que viajaron a Nicea con gastos pagados por el tesoro imperial, que sesionaron bajo la mirada atenta del hombre más poderoso de la tierra, quizás no midieron completamente lo que estaban aceptando. La Iglesia ganaba protección y recursos, pero perdía algo de su independencia frente al Estado, algo que algunos recuperarían siglos después, mientras otros nunca recuperarían. Si visitas hoy el Museo de Estambul, encontrarás monedas de la época de Constantino que muestran símbolos cristianos junto a símbolos del Sol Invicto, la deidad solar que el emperador también adoraba. Son testimonios de una transición incompleta, de un gobernante que navegaba entre mundos religiosos, que usaba la religión como instrumento de unificación sin entregarse completamente a ninguna. La alianza entre trono y altar que comenzó con Constantino definiría la política europea durante más de 1500 años, y todo comenzó con un emperador que necesitaba paz religiosa para gobernar en paz. El verano del año 325, más de 300 obispos llegaron a la ciudad de Nicea, convocados por un emperador que todavía no había recibido el bautismo cristiano. Venían de todos los rincones del mundo cristiano: de Alejandría, la metrópoli intelectual de Egipto, donde la controversia arriana había estallado; de Antioquía, cuna de una tradición teológica rival; de las provincias de Asia Menor, donde las comunidades cristianas eran especialmente numerosas; de Persia más allá de las fronteras del imperio; de la Galia en el lejano occidente;
de lugares tan remotos que los participantes apenas podían comunicarse entre sí sin intérpretes. Muchos de estos obispos llevaban en sus cuerpos las marcas visibles de las persecuciones que habían terminado apenas una década antes. Las fuentes mencionan a Pafnucio de Egipto, que había perdido un ojo y arrastraba una pierna por las torturas sufridas bajo Diocleciano. Mencionan a otros con manos mutiladas, con cicatrices de cadenas y hierros candentes. Estos hombres que habían preferido el sufrimiento a renunciar a su fe, ahora debían decidir exactamente qué era esa fe por la que habían sufrido. La pregunta central que los reunía era aparentemente simple pero teológicamente abismal. ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios en el mismo sentido pleno que el Padre, coeterno y consustancial con Él? ¿O es algo menos, la primera y más perfecta de las criaturas, divino en algún sentido derivado, pero no igual, al Padre que lo engendró? Arrio, el sacerdote alejandrino cuyas enseñanzas habían provocado la crisis, argumentaba con una lógica que parecía impecable. Si el Padre engendró al Hijo, razonaba, entonces hubo un momento antes del engendramiento, cuando el Hijo no existía. Engendrar implica un comienzo, y un comienzo implica que lo engendrado no es eterno. Por lo tanto, el Hijo, aunque excelso y divino en un sentido que ninguna otra criatura alcanzaba, no compartía la eternidad del Padre. Era similar al Padre, quizás infinitamente similar, pero no idéntico en sustancia. Sus oponentes, liderados por Alejandro de Alejandría y su joven diácono Atanasio, respondían que si Cristo no era plenamente Dios, entonces la salvación cristiana era una ficción. Solo Dios podía salvar a la humanidad. Una criatura, por más elevada que fuera, no tenía poder para hacerlo. Adorar a Cristo como se lo adoraba en las liturgias cristianas era idolatría si Cristo era una criatura, porque significaba adorar a lo creado en lugar del Creador. La lógica de Arrio podía ser impecable, pero sus conclusiones destruían el corazón de la fe cristiana. Los debates duraron semanas. Las actas originales del concilio no han sobrevivido, pero las reconstrucciones posteriores hablan de discusiones acaloradas, de interrupciones, de insultos apenas velados entre facciones enfrentadas. Constantino presidió algunas sesiones, aunque técnicamente seguía siendo catecúmeno sin derecho a participar en los misterios cristianos. Los historiadores han especulado durante siglos sobre cuánto entendía realmente de las sutilezas teológicas en juego, probablemente muy poco. Pero entendía perfectamente la política. Necesitaba una fórmula que la mayoría pudiera aceptar, que marginara a los extremistas de ambos bandos, que permitiera gobernar el imperio en paz religiosa. La solución fue adoptar una palabra que no aparece en ningún lugar de las escrituras cristianas, homoousios, que en griego significa de la misma sustancia. El Hijo, declaró el credo que emergió del concilio, es de la misma sustancia que el Padre, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado. Era una innovación teológica, una palabra filosófica griega, aplicada a misterios que los apóstoles nunca habían formulado en esos términos. Y sin embargo, esta palabra inventada para la ocasión se convertiría en el criterio definitivo de ortodoxia cristiana. Arrio y los pocos obispos que se negaron a firmar el credo fueron exiliados. Sus escritos fueron condenados a ser quemados. Ocultar copias se castigaba con la muerte. La herejía teológica se había convertido en crimen de Estado, pero la victoria nicena estaba lejos de ser definitiva. En las décadas siguientes, el arrianismo resurgiría con fuerza, encontraría patronos imperiales, recuperaría posiciones que parecían perdidas. Solo hacia finales del siglo IV, bajo el emperador Teodosio, la fe nicena sería definitivamente establecida como ortodoxia oficial. Lo que Nicea había comenzado, otros concilios tendrían que completar y defender. 56 años después de Nicea, en el año 381, otro concilio se reunió, esta vez en la nueva capital del imperio que llevaba el nombre de su fundador. Constantinopla, la ciudad de Constantino, era ahora el centro del poder romano, una metrópolis que rivalizaba con la antigua Roma en magnificencia arquitectónica y la superaba ampliamente en importancia política. Y en sus calles, en sus mercados, en sus baños públicos, según el testimonio asombrado de un observador de la época llamado Gregorio de Nisa, la teología se había convertido en el pasatiempo favorito del pueblo común. No podías comprar pan,
escribía Gregorio con una mezcla de admiración y quizás algo de irritación, sin que el panadero te preguntara si el hijo fue engendrado o creado. No podías preguntar el precio del pescado sin que el vendedor te explicara que el padre es mayor que el hijo. No podías ir a los baños públicos sin que alguien te informara que el hijo surgió de la nada. La teología había dejado de ser asunto exclusivo de obispos y profesores para convertirse en debate popular que involucraba a todas las clases sociales. Era señal tanto de la importancia que la fe cristiana había adquirido como del carácter irresoluto de las controversias que la agitaban. El problema que el Concilio de Constantinopla debía abordar era, en cierto sentido, consecuencia del éxito de Nicea. Se había definido la relación entre el Padre y el Hijo con aquella palabra controversial, homoousios, de la misma sustancia. Pero, ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? Las Escrituras hablaban de él. Los cristianos invocaban su nombre en el bautismo junto con el Padre y el Hijo. ¿Pero era también Dios en el mismo sentido pleno? ¿O era algo menor, una fuerza emanada de Dios, una criatura particularmente exaltada, pero criatura al fin? Un grupo que los historiadores llaman los pneumatómacos, palabra griega que significa combatientes contra el Espíritu, argumentaba exactamente esto: que el Espíritu Santo era una criatura subordinada, no igual en dignidad ni en naturaleza al Padre y al Hijo. Sus oponentes respondían que si el Espíritu no era plenamente divino, entonces el bautismo cristiano, que se realizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era una mezcla inaceptable de lo divino y lo creado. La Trinidad, argumentaban, requería que las tres personas fueran igualmente Dios, distintas en su relación pero idénticas en sustancia. 150 obispos se reunieron en Constantinopla bajo la presidencia del emperador Teodosio, un gobernante muy diferente de Constantino. Teodosio era cristiano convencido desde su juventud, bautizado, devoto de la ortodoxia nicena. Antes incluso de convocar el concilio, había emitido un edicto declarando que la fe nicena era la única legal del imperio, que quienes profesaran otras doctrinas debían ser considerados herejes sujetos a penalidades civiles. El concilio, en este contexto, no era tanto un debate abierto donde diferentes posiciones competían en igualdad de condiciones, como una ratificación oficial de lo que el emperador ya había decidido. La contribución teológica más duradera de Constantinopla fue la expansión del credo niceno para incluir una definición clara sobre el Espíritu Santo. Las palabras añadidas afirmaban que el Espíritu es Señor y dador de vida, que procede del Padre, que junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Tres personas distintas, una sola sustancia divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo, diferentes pero inseparables, coiguales en dignidad y coeternos en existencia. Es la fórmula que los cristianos todavía recitan hoy, el credo niceno-constantinopolitano, aunque la mayoría probablemente desconozca que las palabras sobre el Espíritu fueron añadidas en este segundo concilio, no en el primero. El concilio también tomó decisiones organizativas, cuyas consecuencias se desplegarían durante siglos. Declaró que el obispo de Constantinopla tendría la primacía de honor inmediatamente después del obispo de Roma, porque Constantinopla es la nueva Roma. Era un argumento político más que teológico, que basaba la precedencia eclesiástica en la importancia de la ciudad sede más que en fundamentos apostólicos. Roma, que basaba su autoridad en ser la sede de Pedro, miraría con recelo esta elevación de una ciudad cuya iglesia no podía reclamar fundación apostólica. Las semillas del conflicto entre Roma y Constantinopla, que culminaría en el gran cisma del año 1054, estaban siendo plantadas. La ciudad de Éfeso, en la costa de lo que hoy es Turquía, había sido durante siglos uno de los centros religiosos más importantes del Mediterráneo antiguo. Allí se había alzado el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde peregrinos de todo el imperio acudían a venerar a la gran diosa de la fertilidad cuya estatua, según la leyenda, había caído del cielo. El templo había sido destruido por un incendio provocado la misma noche en que nació Alejandro Magno, y aunque fue reconstruido, el cristianismo lo había convertido eventualmente en ruinas abandonadas, pero la tradición sagrada del lugar persistía. Según las creencias cristianas locales, María había pasado sus últimos años en Éfeso, cuidada por el apóstol Juan, hasta que su vida terrena llegó a su misterioso fin. Y allí,
En el año 431, se reuniría un concilio para debatir una pregunta que parecía sobre María, pero que en realidad era sobre la naturaleza más profunda de Cristo. ¿Podía llamarse a María Theotokos, que en griego significa Madre de Dios o portadora de Dios? ¿O debía llamársela solamente Christotokos, Madre de Cristo? Las 3 sílabas de diferencia contenían un abismo teológico capaz de dividir comunidades, de crear cismas que durarían milenios. El provocador de la controversia fue Nestorio, patriarca de Constantinopla, un predicador elocuente que había sido formado en la tradición teológica de Antioquía. Cuando Nestorio escuchó a los fieles de su ciudad llamar a María Theotokos, se escandalizó profundamente. ¿Cómo podía una mujer mortal, por más santa que fuera, ser madre de Dios? ¿Cómo podía lo eterno, lo infinito, lo increado, nacer de un vientre humano? El título sonaba peligrosamente cercano a las mitologías paganas, donde diosas daban a luz a dioses. María, argumentaba Nestorio, había dado a luz al hombre Jesús, en quien el Logos divino habitaba como en un templo. Era madre de ese hombre, madre de Cristo. Pero llamarla madre de Dios sugería que había dado a luz a la divinidad misma, lo cual era absurdo o blasfemo. La reacción desde Alejandría fue inmediata y feroz. Cirilo, patriarca de esa ciudad y heredero de una tradición teológica rival que enfatizaba la unidad de lo divino y lo humano en Cristo, vio en las palabras de Nestorio una herejía que amenazaba el corazón de la salvación cristiana. Si María era solo madre de Cristo y no de Dios, entonces se estaba dividiendo a Cristo en 2 personas separadas, el hombre Jesús por un lado y el Dios Logos que habitaba en él por otro. Y si eso era cierto, si había tal división, entonces ¿quién exactamente había sufrido y muerto en la cruz? ¿Solo el hombre? ¿Cómo podía la muerte de un simple hombre, por más unido a Dios que estuviera, salvar a la humanidad entera? El emperador Teodosio II convocó el concilio para resolver la disputa. Cirilo llegó primero a Éfeso con una flota de obispos egipcios leales y una determinación que sus enemigos llamaban implacable y sus admiradores apostólica. Nestorio llegó con el respaldo de los obispos sirios, pero estos venían retrasados por las dificultades del viaje. Sin esperarlos, sin escuchar las protestas de quienes pedían paciencia, Cirilo abrió el concilio y procedió a condenar a Nestorio en una sola sesión maratónica, que comenzó por la mañana y no terminó hasta bien entrada la noche. 200 obispos votaron por la deposición y excomunión de Nestorio aquel día de junio. Cuando los obispos sirios finalmente llegaron, furiosos por haber sido deliberadamente excluidos, organizaron su propio concilio paralelo y excomulgaron a Cirilo con la misma solemnidad con que él había excomulgado a Nestorio. Durante un periodo surrealista, hubo 2 concilios simultáneos en la misma ciudad, cada uno proclamándose legítimo y anatematizando al otro. El emperador, confundido ante este espectáculo de división eclesiástica, inicialmente ordenó arrestar tanto a Nestorio como a Cirilo. Pero la presión política desde Alejandría y la movilización de los monjes de Constantinopla eventualmente inclinaron la balanza. Nestorio fue enviado al exilio, primero a un monasterio, luego a los desiertos remotos de Egipto, donde pasaría el resto de sus días insistiendo amargamente en que había sido malinterpretado. El título Theotokos quedó establecido como ortodoxo. María era madre de Dios porque lo que nació de su vientre era una sola persona, divina y humana simultáneamente. Pero el problema cristológico subyacente no había sido resuelto, solo desplazado. Si Cristo era una sola persona con naturaleza divina y humana, ¿cómo exactamente se relacionaban esas naturalezas? La respuesta se buscaría 20 años después, en otro concilio, con consecuencias todavía más divisivas. Apenas 20 años después de Éfeso, las controversias que aquel concilio había intentado resolver estallaban de nuevo con violencia renovada. El problema era el siguiente: si Cristo era una sola persona, como Éfeso había establecido contra Nestorio, ¿cómo se relacionaban en esa única persona la naturaleza divina y la naturaleza humana? Un monje llamado Eutiques enseñaba que las 2 naturalezas se habían fusionado tan completamente en la encarnación que resultaba una sola naturaleza, predominantemente divina. La humanidad de Cristo había sido absorbida por su divinidad como una gota de miel se disuelve en el océano.
Era una posición que parecía lógica si se enfatizaba la unidad de Cristo, pero que sus críticos consideraban devastadora para la fe cristiana. Si Cristo no tenía, una naturaleza humana real, argumentaban los oponentes de Eutiques, entonces no había compartido verdaderamente nuestra condición, no había sufrido como nosotros sufrimos, no había experimentado la muerte como los humanos la experimentamos. Y si eso era cierto, la salvación se convertía en una ficción, porque dependía de que Dios hubiera asumido genuinamente la humanidad para redimirla. El concilio de Éfeso del año 449, llamado por la posteridad latrocinio o concilio de los ladrones, había rehabilitado a Eutiques y condenado a sus críticos. El patriarca de Constantinopla, Flaviano, había sido maltratado por una turba de monjes hasta morir poco después de sus heridas. El Papa León de Roma había enviado una carta doctrinal que fue deliberadamente ignorada. El concilio de Calcedonia, convocado en el año 451 por los nuevos emperadores que sucedieron a Teodosio II, debía reparar el daño. Más de 500 obispos, se reunieron en esta ciudad de la orilla asiática del Bósforo, la asamblea más numerosa de la historia cristiana hasta entonces. La carta del Papa León, finalmente leída en voz alta ante la asamblea, fue recibida con aclamación. Pedro ha hablado a través de León, gritaban los obispos según las actas. Era una frase que Roma citaría durante siglos como prueba de su autoridad sobre toda la Iglesia. La definición dogmática que emergió de Calcedonia es un monumento a la precisión teológica o quizás a la ambigüedad cuidadosamente calibrada. Cristo, declaró el concilio, debe ser reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Las naturalezas divina y humana coexisten en una sola persona sin mezclarse ni separarse, conservando cada una sus propiedades características, pero unidas de manera indisoluble. Es una definición que utiliza 4 negaciones para delimitar un misterio que ninguna afirmación positiva podría capturar. Completamente. No dice qué es la unión de las naturalezas, dice qué no es. La fórmula satisfizo a la mayoría presente en Calcedonia, pero horrorizó a quienes veían en ella una traición al legado de Cirilo de Alejandría. ¿No había enseñado Cirilo una naturaleza del Verbo encarnado? ¿Cómo podía ahora hablarse de dos naturalezas sin resucitar el fantasma de Nestorio, sin dividir de nuevo a Cristo? Para muchos cristianos de Egipto, de Etiopía, de Armenia, de partes de Siria, Calcedonia, no era clarificación sino corrupción, no era ortodoxia sino herejía vestida con el prestigio de un concilio imperial. Se negaron a aceptar la definición, se separaron de la comunión con Roma y con Constantinopla. Se les llamó monofisitas, los que creen en una sola naturaleza, aunque ellos mismos prefieren el término miafisitas, que significa una naturaleza unida. La distinción es sutil pero importante para ellos. No niegan la humanidad de Cristo, solo rechazan la fórmula de dos. Naturalezas como teológicamente inadecuada. El cisma que Calcedonia creó nunca se ha sanado completamente. Las iglesias que rechazaron el concilio, la copta de Egipto, la etíope, la armenia, la siríaca, existen todavía hoy con decenas de millones de fieles, separadas de católicos y ortodoxos orientales por una disputa del siglo V. En décadas recientes, diálogos ecuménicos han llegado a conclusiones sorprendentes. Utilizando lenguajes diferentes, ambas tradiciones quizás profesan sustancialmente la misma fe en Cristo. Pero las heridas de 15 siglos no se curan fácilmente con declaraciones teológicas conjuntas. Durante más de un siglo, desde aproximadamente el año 726 hasta el 843 con una interrupción significativa, el Imperio bizantino se desgarró por una cuestión que hoy podría parecer secundaria, pero que entonces costó vidas, destruyó carreras, dividió familias. ¿Era lícito venerar imágenes religiosas? Los emperadores llamados iconoclastas, destructores de imágenes, ordenaron que los iconos fueran quemados, que los mosaicos con figuras sagradas fueran destruidos o cubiertos, que los monjes que se negaban a abandonar la veneración de imágenes fueran perseguidos como herejes. Las razones de esta política siguen siendo debatidas por los historiadores. Los iconoclastas argumentaban que la veneración de imágenes violaba el mandamiento bíblico contra los ídolos, que los musulmanes y los judíos acusaban justamente a los cristianos de idolatría,
que la verdadera adoración debía dirigirse a Dios directamente sin intermediarios materiales. Pero había también motivaciones políticas. Los monasterios que producían y custodiaban la mayoría de los iconos habían acumulado poder económico y social que rivalizaba con el del Estado imperial. Atacar los iconos era también atacar a esos monasterios. La persecución iconoclasta fue brutal. Las fuentes hablan de monjes obligados a pisotear iconos que habían venerado durante décadas, de artistas que perdieron las manos que habían pintado imágenes sagradas, de abades quemados junto con las bibliotecas de sus monasterios, de familias divididas cuando algunos miembros aceptaban la política imperial y otros preferían el castigo antes que abandonar las imágenes que veneraban desde la infancia. Durante generaciones, los bizantinos vivieron aterrorizados entre dos fuegos, el del Estado que castigaba a los iconófilos y el del juicio divino que, creían los iconófilos, esperaba a los iconoclastas. El Segundo Concilio de Nicea, reunido en el año 787, bajo la regencia de la emperatriz Irene, puso fin a la primera oleada iconoclasta. 350 obispos se reunieron en la misma ciudad donde 462 años antes se había definido la divinidad de Cristo, para restaurar oficialmente la veneración de las imágenes sagradas. La defensa teológica de los iconos que el concilio articuló era ingeniosa. Distinguía cuidadosamente entre latría, adoración en sentido pleno que está reservada exclusivamente para Dios, y prosquinesis, veneración reverencial que puede legítimamente ofrecerse a los santos y a sus imágenes. Los iconos no son ídolos porque nadie adora la madera o la pintura en sí misma. A través de la imagen material se venera a la persona santa representada, y a través del santo se honra en última instancia a Dios que lo santificó. Además, argumentaron los teólogos del concilio, la encarnación misma de Cristo justificaba las imágenes sagradas. El mandamiento contra los ídolos se había dado cuando nadie había visto a Dios, cuando representarlo era necesariamente inventar una imagen falsa. Pero Dios se había hecho visible en Cristo. El Verbo eterno había asumido un rostro humano que podía verse, que podía pintarse, que podía representarse sin caer en la idolatría que el mandamiento prohibía. Negar la legitimidad de la Santa Heredona y Toisa, imágenes de Cristo era, en cierto sentido, negar la realidad de la encarnación. El concilio no terminó completamente con el iconoclasmo, que resurgiría en el siglo siguiente antes de ser definitivamente derrotado. Pero estableció el principio que definiría la espiritualidad cristiana oriental, que la belleza visual es un camino legítimo hacia lo divino, que las imágenes pueden ser ventanas al cielo, que la materia puede servir como vehículo de lo sagrado, las catedrales góticas con sus vitrales, los retablos barrocos con sus esculturas doradas, los iconostasios ortodoxos con sus iconos de pan de oro. Todo esto es heredero de la decisión tomada en Nicea, de que las imágenes no solo eran permitidas, sino espiritualmente valiosas. Después de los grandes concilios cristológicos de la antigüedad, la Iglesia medieval continuó reuniendo asambleas de obispos para definir, regular, sistematizar cada aspecto de la vida cristiana con una minuciosidad que habría asombrado a los padres de Nicea. La fe, que había comenzado como experiencia carismática de pequeñas comunidades perseguidas, se convertía gradualmente en código legal que regía no solo las creencias, sino cada aspecto de la existencia humana, desde el nacimiento hasta la muerte, desde el matrimonio hasta la alimentación, desde los contratos comerciales hasta los testamentos. El Cuarto Concilio de Letrán, convocado por el Papa Inocencio III en el año 1215, fue quizás el más ambicioso de estos concilios medievales. Más de 1200 participantes se reunieron en Roma, obispos de todos los reinos cristianos, abades de monasterios célebres y oscuros, representantes de reyes que no se atrevieron a ignorar la convocatoria pontificia. Era una demostración de poder sin precedentes, la cristiandad occidental reunida bajo la autoridad de un papa que se consideraba a sí mismo vicario de Cristo, con autoridad sobre todos los gobernantes temporales. Las decisiones del concilio tocaron prácticamente cada aspecto de la vida cotidiana. La doctrina de la transubstanciación fue definida como dogma. Durante la misa, el pan y el vino se transforman real y sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque conserven las apariencias externas de pan y vino, negar esto era herejía formal.
Todo cristiano debía confesarse al menos una vez al año a su propio párroco, bajo pena de excomunión. Debía comulgar al menos en Pascua. Los judíos y musulmanes debían llevar vestimentas distintivas para evitar mezclas inadvertidas con los cristianos. Los matrimonios clandestinos quedaban prohibidos. Los sacerdotes no podían participar en juicios que implicaran derramamiento de sangre ni practicar la medicina quirúrgica. Era la fe convertida en ley, la teología transformada en código legal, con penalidades específicas para cada infracción. El resultado fue una sociedad donde la Iglesia controlaba no solo la vida espiritual, sino también amplios aspectos de la vida civil que hoy consideraríamos seculares. Los tribunales eclesiásticos juzgaban casos de matrimonio, de testamentos, de juramentos, de usura. Los obispos supervisaban hospitales y universidades. Los párrocos registraban nacimientos, matrimonios y muertes. No había esfera de la vida que escapara completamente a la autoridad eclesiástica, y esa autoridad estaba fundamentada en las definiciones dogmáticas y disciplinarias que los concilios habían ido acumulando. Esta sistematización tenía virtudes y defectos. Por un lado, proporcionaba coherencia y orden a una sociedad fragmentada políticamente, creando un marco común de referencia que trascendía las fronteras de reinos y señoríos. Por otro lado, creaba una rigidez que dejaba poco espacio para la diversidad legítima, que perseguía como herejía diferencias que quizás eran simplemente expresiones distintas de una misma fe. Los cátaros del sur de Francia, los valdenses de los Alpes, los lollardos de Inglaterra, fueron todos aplastados por una institución que no toleraba desviaciones de la ortodoxia definida conciliarmente. Si visitas hoy archivos eclesiásticos europeos, encontrarás los documentos que esta sistematización producía: registros parroquiales, actas de procesos inquisitoriales, dispensas matrimoniales, sentencias de tribunales eclesiásticos. Son testimonios de una época donde la fe regulaba todo, donde no existía la distinción entre lo religioso y lo secular que hoy consideramos natural. Cada nacimiento era un bautismo, cada muerte era una extrema unción, cada contrato importante era un juramento ante Dios. La Iglesia era omnipresente, y los concilios habían definido las normas que esa Iglesia aplicaba. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517, probablemente no imaginaba que estaba iniciando un proceso que partiría a la cristiandad occidental en 1910 pedazos irreconciliables. Sus críticas iniciales se centraban en la venta de indulgencias, esa práctica por la cual los fieles podían reducir su tiempo en el purgatorio o el de sus difuntos mediante contribuciones financieras. Pero las 95 tesis eran solo el principio. En los años siguientes, Lutero desarrollaría una teología que cuestionaba no solo las indulgencias, sino los fundamentos mismos de la autoridad católica. La justificación por la fe sola, sin obras. La Escritura como única fuente de autoridad, sin la tradición. El sacerdocio universal de todos los creyentes, sin la necesidad de una casta sacerdotal mediadora. La respuesta católica tardó en organizarse. Durante décadas, mientras territorios enteros abandonaban la obediencia a Roma, mientras monasterios eran clausurados y sus bienes confiscados, mientras imágenes religiosas eran destruidas por multitudes protestantes, la Iglesia parecía paralizada, incapaz de decidir si debía reprimir la herejía, con fuerza o intentar una reconciliación negociada. Finalmente, en el año 1545, el Papa Paulo III convocó un concilio general en la ciudad alpina de Trento, en la frontera entre el mundo germánico y el italiano. El Concilio de Trento sesionó intermitentemente durante 18 años, interrumpido por guerras, epidemias y la muerte sucesiva de 4 papas. Cuando finalmente terminó en 1563, había producido un cuerpo de decretos que definía la ortodoxia católica en oposición sistemática al protestantismo, cerrando puertas que algunos todavía esperaban mantener abiertas, consolidando una identidad confesional que perduraría durante siglos. En el frente doctrinal, Trento fue inequívoco. Donde Lutero había enseñado justificación por la fe sola, Trento declaró que la fe y las obras cooperan en la salvación, que los sacramentos confieren gracia real y no son meras señales externas. Donde los reformadores proclamaban la Escritura como única autoridad,
Trento afirmó que la tradición apostólica tiene igual dignidad que los textos bíblicos, que ambas fuentes deben interpretarse según el magisterio de la Iglesia. Los 7 sacramentos fueron confirmados como instituidos por Cristo. La transubstanciación fue reafirmada. El purgatorio existe. La veneración de santos, reliquias e imágenes es legítima. Cada decreto era, explícita o implícitamente, un rechazo de alguna posición protestante. En el frente disciplinario, las reformas fueron igualmente decisivas. La venta de indulgencias en los términos escandalosos que habían provocado las críticas de Lutero quedó abolida. Se estableció la obligación de seminarios para la formación del clero. Se exigió que obispos y párrocos residieran efectivamente en sus diócesis y parroquias. Se reformó la liturgia, produciendo el misal romano que estandarizaría la misa en todo el mundo católico durante más de 400 años, hasta el Concilio Vaticano II. Si visitas hoy Trento, encontrarás una ciudad italiana alpina de elegancia discreta, donde los recuerdos del concilio están presentes en museos y en la catedral donde se celebraron las sesiones. Pero el legado de Trento trasciende cualquier monumento local. El catolicismo que conocemos, su estructura organizativa, su estilo de piedad, su relación con el arte y la cultura, es en gran medida hijo de las decisiones tridentinas. La uniformidad litúrgica que caracterizó al catolicismo durante 4 siglos se forjó allí. La formación sacerdotal en seminarios se instituyó allí. La actitud defensiva frente al protestantismo, que definiría las relaciones interconfesionales hasta el siglo XX, nació allí. Trento no reconcilió a católicos y protestantes. Al contrario, profundizó las divisiones al definir posiciones incompatibles. Pero consolidó una Iglesia católica capaz de resistir el desafío de la Reforma, de expandirse por los nuevos mundos que los exploradores europeos estaban descubriendo, de sobrevivir a revoluciones y guerras que parecían amenazar su existencia. Para bien o para mal, Trento creó el catolicismo moderno, la fe cristiana que llega hasta nosotros hoy, con sus credos recitados cada domingo, sus dogmas enseñados en catequesis, sus rituales celebrados en ceremonias que van desde el bautismo hasta el funeral. No es una herencia inmutable, transmitida sin cambios, desde los apóstoles que caminaron con Jesús por los caminos de Galilea. Es el resultado de siglos de debates, de decisiones tomadas en asambleas, donde hombres con intereses y limitaciones muy humanas intentaron dar forma a lo divino con palabras humanas imperfectas. Cada concilio dejó ganadores y perdedores. Hubo ortodoxos que fueron declarados tales porque su formulación prevaleció, y hubo herejes que fueron declarados tales porque su formulación fue rechazada. A veces la diferencia entre ortodoxia y herejía era cuestión de una palabra, de un matiz que los no especialistas difícilmente podrían distinguir. A veces la diferencia era sustancial, tocando cuestiones que afectaban la comprensión más profunda de quién era Dios y qué significaba la salvación. Pero siempre, siempre hubo decisiones humanas, votos, presiones políticas, ambiciones personales, circunstancias históricas contingentes que podrían haber sido diferentes. Esto no significa que las decisiones conciliares fueran arbitrarias o carentes de fundamento. Los obispos que votaron en Nicea, en Constantinopla, en Calcedonia, en Trento, creían genuinamente que estaban discerniendo la verdad, que el Espíritu Santo los guiaba hacia formulaciones que expresaban correctamente el misterio cristiano. Y es posible, para quien lo crea, que ese discernimiento fuera real, que la providencia divina operara a través de procesos humanos imperfectos para producir resultados que reflejaran la verdad. Pero incluso quien sostenga esta posición debe reconocer que los procesos fueron humanos, que involucraron negociación y conflicto, que dejaron perdedores cuyas voces fueron silenciadas. Las comunidades que perdieron en los grandes concilios no desaparecieron completamente. Los seguidores de Arrio llevaron su versión del cristianismo a los pueblos germánicos, que fueron arrianos durante generaciones antes de convertirse al catolicismo niceno. Los nestorianos, expulsados del Imperio Romano, llevaron el cristianismo hasta China y la India, creando comunidades que todavía existen. Los miafisitas de Egipto, Etiopía y Armenia mantienen iglesias con decenas de millones de fieles que rechazan Calcedonia, mientras profesan una fe que los historiadores reconocen como sustancialmente cristiana. Son los caminos no tomados, las posibilidades que los concilios cerraron,
pero que nunca desaparecieron completamente. Entender cómo se construyó la fe cristiana no es necesariamente atacarla ni defenderla, es simplemente reconocer que tiene una historia, que esa historia involucró a personas reales, tomando decisiones en circunstancias específicas, que las cosas podrían haber sido diferentes si las circunstancias hubieran sido otras. Para algunos, este reconocimiento debilita la fe, la relativiza, la reduce a una construcción humana más entre otras. Para otros, fortalece la fe al mostrar cómo Dios pudo trabajar a través de instrumentos imperfectos para preservar verdades esenciales. La interpretación depende de premisas que cada quien debe examinar por sí mismo. Lo que es innegable es que los concilios moldearon el cristianismo de maneras que todavía nos afectan, que todavía definen lo que millones de personas creen o rechazan, que todavía estructuran las divisiones entre católicos, ortodoxos y protestantes. La próxima vez que escuches el credo, la próxima vez que veas un icono en un museo o en una iglesia, la próxima vez que alguien mencione la Trinidad o la naturaleza de Cristo, recuerda que detrás de esas palabras y esas imágenes hay siglos de debates, de victorias y derrotas, de decisiones que pudieron ser diferentes pero que fueron las que fueron. Es la historia de la fe debatida y redefinida. Es la historia que hemos contado hoy. Hemos viajado juntos a través de más de 1200 años de definiciones de fe, desde los primeros debates sobre quién era Cristo en el verano de Nicea, hasta las respuestas de Trento al desafío que Lutero había lanzado desde Wittenberg. Hemos visto a emperadores paganos convocar concilios para resolver disputas que apenas comprendían. Hemos presenciado a obispos enfrentarse unos a otros con una intensidad que rayaba en el odio personal. Hemos contemplado comunidades enteras ser declaradas heréticas y expulsadas de la comunión por diferencias de vocabulario que hoy nos costaría distinguir de la ortodoxia. Y quizás ahora, al final de este viaje, te preguntes lo que muchos se han preguntado. ¿Fueron los concilios instrumentos de la providencia divina que preservaron la verdad esencial del cristianismo a través de procesos humanos imperfectos? ¿O fueron simplemente el resultado de luchas de poder donde las facciones más fuertes impusieron sus formulaciones sobre las más débiles? No pretendo darte una respuesta. La respuesta depende de premisas sobre la naturaleza de la verdad religiosa, sobre la relación entre lo divino y lo humano, que cada quien debe examinar en su propia conciencia. Lo que sí puedo decirte es que las preguntas que los concilios intentaron responder siguen abiertas de alguna manera. ¿Quién es Dios realmente? ¿Qué significa que Jesús sea divino y humano? ¿Cómo pueden palabras humanas capturar misterios que trascienden el lenguaje? ¿Quién tiene autoridad para definir qué es verdadero en materia de fe? Estas preguntas no desaparecieron cuando los obispos firmaron sus credos. Han acompañado a la humanidad durante milenios y probablemente la acompañarán mientras existan personas que busquen sentido más allá de lo visible. Los hombres que se reunieron en Nicea, en Constantinopla, en Éfeso, en Calcedonia, en Trento, eran personas como nosotros, con certezas y dudas, con convicciones profundas y cálculos pragmáticos. Algunos habían sufrido torturas por su fe. Otros navegaban las aguas del poder eclesiástico con habilidad política. Todos creían estar haciendo algo importante, algo que trascendía sus vidas individuales. Y en eso, al menos, no se equivocaron. Gracias por acompañarme en este viaje por las salas donde se decidió qué creer. Si algo de lo que escuchaste te hizo reflexionar sobre cómo se construyen las verdades que consideramos eternas, me encantaría saberlo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando estas historias donde lo humano y lo divino se entrelazan de maneras complejas, ya sabes dónde encontrarme. Hasta la próxima vez.